Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Y así cada uno de nuestros amigos, familiares que nos ven acá en Santiago, en las distintas comunas, como así también a lo largo del país, como fuera de él. Es un agrado, un gusto de podernos conectar, de podernos encontrar en este nuevo domingo, hoy 21 de marzo, entrando ya casi prácticamente al otoño, o prácticamente estos días que han pasado han estado un poco helados, así que ya diríamos que estamos en esta nueva estación de otoño, despidiendo el verano. Un gusto saludarles, hermanos, en esta mañana. Gracias damos al Señor por esta posibilidad de estar juntos, conectados a través de la señal, aunque anhelamos, soñamos y tenemos la nostalgia de encontrarnos y entrar al templo, saludarnos, como era antes tan habitual. Pero bueno, hermanos, tengamos paciencia, seamos fortalecidos en el Señor, de tal manera que podamos esperar lo que sea necesario, entendiendo que hoy nos afecta una crisis tremendamente importante, grave, seria, y debemos poner el corazón más bien en esto, en interceder por nuestro país y por tanto que están contagiados para salir de esta crisis que se ha vuelto a aumentar. Ese debe ser el foco de nuestra atención, más que el de volver a vernos en el templo. Hoy día hay mucha gente, muchas familias que no lo están pasando bien. Así que como iglesia, justamente Dios nos hable y nos esté mostrando lo que es importante en el corazón de Dios para que de igual forma sea importante en nuestro corazón. Estaba mirando acá los saludos que ustedes han hecho llegar. Estamos transmitiendo y saliendo al aire hacia el exterior. Estamos en nuestras casas, encerrados y confinados en nuestras casas, pero igualmente estamos saliendo, estamos hacia afuera, y lo estamos haciendo a través del canal de YouTube de la Iglesia de la Florida, Iglesia Sim La Florida Oficial. Estaba mirando sus saludos, gracias por estar aquí. Es el medio más cercano que hoy día tenemos de estar juntos. Cuando usted escribe en el chat, cuando envía sus saludos, cuando usted saluda a la Yasna, a la Yasnita, como dicen algunos acá. Gracias, qué bueno ver a Yasna representando también a los jóvenes de la iglesia, a la juventud, a los que ya no estamos en esa época, pero nos acordamos de nuestros días de juventud. Así que saludo a todos los jóvenes, juveniles, a toda la juventud de la iglesia y a quienes nos están viendo allí desde sus pantallas. Gracias, hermanos, por su saludo. Aquí lo tenemos en el celular, así que recuerden que después de la predicación se activa el chat para poder colocar las peticiones, porque también estamos interesados de orar por usted, por su situación o por la necesidad que otros están pasando. Bien, hermanos, vamos entonces a este momento de reflexión en la palabra del Señor, momento de reflexión, siendo las 11 de la mañana, casi 25 para las 12 del día de este domingo 21 de marzo. Hermanos, vamos a compartir hoy día, espero que usted esté ahí tranquilo, ya sea en el living de su casa, en su dormitorio, si está acostadito, tal vez está con frío, tal vez se está reponiendo. Quiero compartir a continuación el mensaje de la palabra, y lo vamos a hacer de una modalidad distinta que esperamos que nos resulte. ¿Cómo está? ¿Me está viendo allí? Bueno, aquí me ve, aquí estoy, desde la azotea del templo de la Iglesia de la Florida, Alianza Cristiana y Misionera. Aquí usted está viendo, Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia de la Florida, vivimos y compartimos a Cristo para nueva vida. Ese es nuestro eslogan, ese es nuestro lema, para que también nuestros amigos, familiares puedan conocer qué es lo que nos mueve como iglesia. Estimados hermanos, entonces dispongámonos a compartir y reflexionar en la palabra del Señor de la siguiente manera. Y lo quiero hacer compartiendo lo que está apareciendo ahí en pantalla. Nuestro programa de crecimiento espiritual que tenemos como iglesia es este que está aquí. Nuestro programa de crecimiento espiritual de la Iglesia de la Florida está conformado por cuatro ejes principales que nos van a guiar y dirigir en el trabajo espiritual que hagamos en la iglesia de aquí en adelante. Por lo tanto, véalo bien allí, porque se lo quiero presentar de la siguiente manera. Tenemos el eje comunión, el eje conocimiento, el eje carácter y el eje entrenamiento. Esto nos va a mover, de alguna manera va a ser el motor que nos va a dirigir como iglesia y nos va a encaminar en todo el trabajo que hagamos entonces por delante. El eje comunión es la intención con este eje de profundizar en la experiencia de la comunión y relación con Dios, es decir, los tratos de Dios con el hombre. Debe ser importante en cada uno de nosotros tener comunión profunda con Dios.
El eje conocimiento nos va a llevar a acercarnos a la palabra de Dios, al texto bíblico, para entenderla correctamente, interpretarla correctamente y además aplicarla en nuestra vida. No podemos ser una iglesia divorciada de la palabra, muy por el contrario. También queremos trabajar este otro eje, que es el eje carácter, ¿ya? Que significa que nuestras vidas sean transformadas, nuestra conducta, y eso incide directamente en un mejoramiento de las relaciones al interior del hogar, relaciones interpersonales, trabajar el carácter de cada uno. Y el eje entrenamiento que también queremos trabajar como iglesia es preparar y capacitar a todos los miembros de la iglesia para el trabajo efectivo dentro del ministerio de la misma. O sea, ser miembros que sean efectivos en su trabajo y en el servicio a Dios, conduciéndonos como Dios y como a Él entonces le agrada. Y quizá a modo de explicación, contarles que este proyecto, este programa lo hemos venido trabajando desde el segundo semestre del año 2020, lo compartimos con el Consejo Ministerial, se aprobó ya, y ahora en este año 2021, primer semestre, ya estamos preparando el escenario para comenzar a trabajar en unos meses más, semanas más, el eje comunión, donde vamos a invitar a toda la iglesia, sí hermano, a usted y a usted también, no puede quedarse afuera, a sumarse en unos grupos que vamos a formar para trabajar el eje comunión a través del estudio, la reflexión de la palabra de Dios, con muy buenos contenidos. Hoy día se está preparando un grupo de hermanos justamente para dar y lanzar en pocas semanas más este eje comunión. ¿Ya? Así que hermanos, le comparto este contenido que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Bueno, y ahí usted está viendo entonces estos 4 ejes que nos van a gobernar, ¿ya? Que nos van a dirigir, ¿ya? Que nos van a presidir y nos van a encaminar durante los próximos años hasta que el Señor diga otra cosa, como es comunión, conocimiento, carácter y entrenamiento. Sáquele una foto allí, ¿ya? Y son nuestros ejes que nos van a tener ocupados durante este tiempo en la iglesia. Así que si usted es miembro de la iglesia, hermano, y si usted quiere ser parte de la iglesia, en las próximas semanas hay un curso que va a empezar ahora en abril, como otro curso también. Sepa que se estaría usted sumando a ser parte de este programa, de este proyecto, de este plan de trabajo compuesto con estos 4 ejes que estamos compartiendo hoy día. Siguiendo con esto, hermanos, quiero contarle que, como está apareciendo allí, vamos a trabajar este eje conocimiento. Usted ya lo sabe, comunión, conocimiento, carácter, entrenamiento. Y este eje conocimiento lo vamos a comenzar a trabajar de distintas maneras y puntualmente lo vamos a comenzar a trabajar ahora, desde este mes de marzo. Ahora, desde hoy, domingo 21 de marzo, porque vamos a trabajar este eje que significa entender y tener una correcta interpretación de la palabra de Dios para aplicarla a la vida personal. Por lo tanto, un domingo al mes vamos a hacer un paréntesis en las predicaciones, en el tema que se ha forjado para ese mes, para hacer un paréntesis y tratar este eje conocimiento que significa conocimiento de la palabra de Dios, entendimiento, comprensión, correcta interpretación y aplicación a la vida. Por lo tanto, hoy día domingo, este va a ser el domingo de trabajar este eje. Así que anótelo todos los meses. Después en abril, un domingo vamos a hacer un paréntesis para tratar este eje, que es conocimiento en la Escritura, un tema relacionado con la comprensión de la Biblia. Por lo tanto, como me ha tocado hoy día compartir la palabra, voy entonces a invitarles a que nos adentremos en este eje conocimiento, el conocimiento de la Escritura. Entonces, hermanos, compartiendo y siguiendo adelante con lo que estamos mirando esta mañana, espero que usted esté ahí con mucha atención. Hablemos entonces, hermanos, de la Biblia. Queremos que este tiempo también sea dialogado, ¿ya? Quiero llevarles también a que apliquemos algo de lo que hoy día se ha preparado. Hablemos entonces, hermanos, de la Biblia. Su valor, su importancia, y si hiciéramos una encuesta online y usted tuviese que decir por qué es importante para usted la Biblia, porque partimos concluyendo que la Biblia sí es importante para usted. Pero ¿por qué es importante la Biblia? Su valor e importancia. Son muchos los motivos que puedan decirse, mencionarse, pero quiero aludir a dos. Uno,
La Biblia, como está apareciendo ahí en pantalla, la Biblia revela, por un lado, nuestra condición moral. Nos muestra cómo estamos y de qué estamos hechos. Nos muestra en dónde estamos en relación a nuestra moralidad, en relación a nuestra ética. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, tenemos la tendencia de justificarnos, de justificar nuestros errores, de justificar nuestras culpas, o más bien dicho, a veces hasta de proyectar en otros, o en el contexto, o lo que estoy pasando. Lo que pasa es que me pasó esto y por eso no pude llegar a la hora. Lo que pasa es que estoy pasando por esta problemática y por eso no pude responder en esto. Entonces nos justificamos en vez de sernos responsables y como que tratamos de sacarnos toda culpa, toda responsabilidad y proyectársela a otros, ya, para que otros sean los responsables. Pero no, la Biblia lo que hace nos dice, no, venga para acá, póngase delante de este espejo y mírese cómo está. Entonces, aunque nosotros rechazamos pararnos delante del espejo, la palabra de Dios o el Espíritu Santo, Dios mismo nos lleva a pararnos delante de este espejo, que es la misma palabra de Dios, y nos muestra cómo somos. Así como tú y yo nos levantamos en la mañana y nos miramos al espejo del baño, de nuestro dormitorio, y nos ordenamos el pelo un poco, ¿ya? Así la Biblia nos muestra cómo está nuestro corazón, en qué condición moral nos hallamos, nos encontramos, y nadie puede eludir esa realidad. La Biblia nos muestra que todos somos pecadores, no hay un solo justo, no hay uno que busque a Dios. Y la Biblia lo dice, así que no sacas nada con justificarte, con creerte bueno y mejor que otros, no, porque todos somos pecadores. Quien diga lo contrario o crea lo contrario, estaría oponiéndose a lo que el autor de esta palabra, que es Dios mismo, nos está diciendo. En segundo lugar, como usted ve aquí abajito, ahí abajito, sí, ahí abajito, trae claridad en el caminar diario. La Biblia se convierte en una luz importante para todos los asuntos de la vida, de tal manera que ninguno ande en oscuridad, ni confundido, sino que sepa claramente qué decisión tomar, por qué camino ir, porque como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi caminar. Por lo tanto, en el caminar, en el andar de la vida, no podemos caminar, no podemos andar en medio de la oscuridad sin tener la linterna, sin tener la luz encendida, así como lo usamos en el celular, la luz o la linterna del celular, en lugares oscuros, así también necesitamos en este mundo oscuro, de mucha oscuridad, pues necesitamos de la Biblia. La Biblia te da consejos, me dice cómo debo actuar en este asunto de negocios, cómo debo comportarse los que gobiernan un país. La Biblia nos enseña cómo debemos actuar en los asuntos de comercio, ya en las relaciones con otras personas, qué hacer y qué no hacer. De verdad que la Biblia trae claridad en el caminar diario. Y usted, hermano, y usted, hermana, ¿de qué manera la Biblia es importante, tiene un valor para usted? ¿Qué otra razón usted podría dar acerca del valor e importancia de la Biblia? Tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque así podemos compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares y decirles, ¿sabes qué? Yo creo en la Biblia. ¿Y sabes por qué creo en la Biblia? Porque la Biblia, la palabra de Dios, tiene esta importancia para mí, tiene esta relevancia para mí, tiene esta pertinencia para mí. La Biblia ha sido, como muchos dicen también, alimento al alma, alimento al espíritu. Y ese es otro motivo. La Biblia es de verdad fiel consejera, alimenta, nutre ya mi espíritu. Cuando éste se seca, volvernos a la palabra, de verdad el espíritu y el alma se revitaliza. Así que, hermanos, el eje conocimiento nos va a llevar como iglesia a hablar de la escritura, de la palabra y de colocar la Biblia sobre nuestros púlpitos, o más bien ahora colocar la Biblia sobre nuestras pantallas, sobre nuestras cámaras, para que no hablemos tanto de nosotros, sino que hablemos más de la palabra, porque eso es lo que hoy necesitamos escuchar, palabra de Dios en la que se encuentra el consejo del Creador y que sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Así que, hermanos, hablando de eso, vamos entonces a empezar a compartir acerca de esta palabra que justamente nos lleva a la primera parte de este tema que vamos a tratar a partir de hoy, domingo, y todos los meses, un domingo al mes. La Biblia y sus 5 primeros libros. Quiero compartir con ustedes esta primera parte y poner sobre nuestras miradas, sobre nuestras mesas, ahí en el living,
estos primeros libros de la Biblia. Son los 5. ¿Ya? Usted sabe que se le ha dado una división a todos los 66 libros de la Biblia, a los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Y más que referirme hoy día a esa división, hablemos de estos primeros 5 libros donde uno encuentra, hermano, los propósitos de Dios en la historia. Dios, y quiero decirle, está presente en la historia, en lo que sucede en el mundo entero, en las naciones, en los imperios, en las situaciones que están afligiendo a la gente, como en las alegrías y los logros. Dios está presente y Él tiene propósitos que cumplir y que quiere cumplir dentro de lo que nos ocurre en la historia. Y los 5 primeros libros nos pueden hablar un poco acerca de eso. Por lo tanto, hermanos, acá en esta siguiente presentación me voy a correr un poco para acá. Estos primeros libros que usted puede ver acá, estos primeros libros están comprendidos en lo que comúnmente ha sido llamado, ¿qué cosa? El Pentateuco. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, a estos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, acá tenemos Levítico, Deuteronomio, para el otro lado, Deuteronomio, ya, Números, Deuteronomio, estos primeros 5 libros de la Biblia han sido llamados por lo general el Pentateuco, ya que viene del griego, donde penta significa 5 y teuco significa libro, volumen. Por lo tanto, es un libro compuesto de 5 volúmenes, ya, este conjunto de 5 libros, que la tradición hebrea, o la tradición en general, se la ha aludido ¿a quién? A Moisés, el escritor de estos 5 libros. Estos 5 libros llamados como la ley o la Torá en la cultura hebrea, ya, que nos habla de los inicios de una nación, de los inicios de un pueblo, de los inicios del mundo entero. Cada libro tiene una historia en particular. Cada libro nos va mostrando el desarrollo de los propósitos y de los planes de Dios desde el Génesis con la creación del mundo, del hombre y de la mujer, la entrada del pecado, el llamado de Abraham, ya el establecimiento de estas 12 tribus, y luego cómo ellos son trasladados a Egipto para escapar del hambre, y el éxodo comienza entonces con este pueblo siendo oprimido allí en Egipto, con el llamado de Moisés, donde Dios le comparte que lo envía para liberar a su pueblo. El pueblo es liberado, llevado al monte Sinaí, ahí recibe los mandamientos en esas tablas, y se comienza a construir entonces el tabernáculo, que es este templo portátil, y termina y llegamos al Levítico, donde se nos muestra todas las leyes y todo lo que tiene que ver con los asuntos de los levitas, los encargados del tabernáculo, de los servicios, de los sacrificios, las leyes, la santidad a Dios se marca fuertemente en el libro de Levítico. Y luego en Números, entramos a Números ya cuando el pueblo abandona el monte Sinaí y se dirige ya con rostro firme hacia la tierra prometida, y Números nos muestra ese trayecto, ese caminar, ese andar entonces de este pueblo a través del desierto, travesía que duró, usted sabe, 40 años, 38 años caminando, más el año que estuvieron allí, ahí a los pies del monte Sinaí. Y Deuteronomio nos lleva a la meta. Deuteronomio nos lleva al otro lado del río Jordán cuando termina esta travesía. En Deuteronomio está el pueblo a momentos de atravesar el río Jordán, pero antes de hacerlo, recibe de parte de Dios la orden de decirle a este pueblo y repetirle toda la ley que escucharon allá en el libro de Éxodo cuando Moisés bajó con las tablas de los mandamientos. Se las repite, pero se las repite porque los que llegan a la tierra prometida no son los mismos que salieron, porque todos los que salieron de Egipto liberados, ninguno de ellos está ahora acá, puesto que todos perecieron, fallecieron en el camino en esos 40 años. Por lo tanto, los que están ahora acá a punto de entrar a la tierra son ¿quiénes? Una generación nueva, nuevas personas que no conocieron la esclavitud en Egipto, nacieron en el desierto y están por entrar entonces una generación nueva. Solo han sobrevivido Moisés, Josué y Caleb, los que salieron de Egipto. Entonces Deuteronomio es repetición de la ley. Eso significa. Entonces, hermanos, en estos 5 libros, y como lo he condensado en estas breves palabras, he resumido más o menos la historia que se va dando a lo largo de estos 5 libros, el Pentateuco. ¿Usted los ha leído? ¿Los ha leído los 5? ¿Es un lector del Antiguo Testamento? ¿Lee el Antiguo Testamento?
lee el Nuevo Testamento o solamente se concentra en el Nuevo Testamento porque no entiende el Antiguo? Bueno, aquí estamos como iglesia. En este eje conocimiento queremos darle a todos la comprensión del texto bíblico, que es la palabra de Dios, porque todas las cosas que están escritas en este libro, como dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que debemos apreciar y valorar los que están en estos 5 primeros libros con los que parte entonces la Escritura. Sigamos avanzando. A continuación, aquí yo les quiero mostrar, hermanos, lo que son estos 5 primeros libros con estas imágenes que están apareciendo allí, donde les he puesto que los propósitos de Dios se van cumpliendo en la historia. Nada ocurre al azar, nada ocurre por casualidad. Detrás de todo lo que está aconteciendo y acontecía en aquellos años, al principio de la historia, está Dios detrás de todo ello. O Dios está detrás de la cortina. Él está viendo, está observando, y está guiando y dirigiendo los acontecimientos porque hay propósitos que son mayores de lo que uno puede entonces entender. Con el arca de Noé, se recuerda cuando Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su único hijo, al que él ama. ¿Se recuerdan acerca de esta arca, el arca del pacto, que Dios dice que así tiene que ser hecha porque esta arca va a representar la presencia de Dios mismo y esta arca los va a acompañar, mostrándole al pueblo de Israel que Dios siempre está acompañando a su pueblo y Él se hace representar a través de esta arca, de este cofre de oro, así como los israelitas cuando salen y abandonan Egipto, ahí está en la imagen central, cuando son liberados por el faraón, y no solamente salen ellos, sino que además se les suman egipcios que ven el poderío de este Dios que afecta a la naturaleza y que envía estas plagas y finalmente se abre la puerta de la libertad después de más de 400 años de esclavitud ahí en la tierra egipcia. Y vemos cómo este pueblo se comienza a formar y a conformar con un reglamento, con una ley, con un estatuto, con estos mandamientos, y se conforma el sistema de los sacrificios, los sacerdotes para que oficien entonces en el tabernáculo. Ustedes ven esta imagen de esa nube, porque así como Dios estaba con ellos, también iba al frente, hermanos. Iba al frente y los guiaba, no solamente de 9 a 18 horas en horario de oficina. No, hermanos, Dios los guiaba tanto de día como también de noche, a través de una nube en el día, a través de una columna de fuego en la noche. O sea, nunca dejaron de ver a Dios que iba con ellos y que iba delante de ellos. Entonces, hermanos, estas cosas nos hablan. Y de esto hablan los 5 primeros libros, el Pentateuco, la ley, la Torá, donde uno puede extraer riquísimas enseñanzas y hacer el paralelo digo, con la vida cristiana. Y cómo no recordar ese momento crítico en el libro de Números, cuando la gente murmuró. Sí, porque estos libros también nos hablan de aquellos peligros que debemos evitar, de aquellas cosas que nos debemos cuidar, como que la murmuración, la crítica. Y por ese motivo es que vino estas serpientes venenosas que se metieron entre el campamento israelita, de cientos y cientos, muchos murieron, buscaron a Dios, pidieron auxilio, pidieron perdón, y Dios les dijo a Moisés en este caso: mira, tienes que hacerte esta serpiente de bronce, ponerla en un asta muy alta, y el que mire a ella después de haber sido mordido, entonces será salvo, y el veneno de estas serpientes no hará ningún efecto en él. Ustedes recuerdan cómo esta historia se conecta después con Jesús, cuando viene entonces este hombre llamado Nicodemo, que de noche lo visita y le pregunta: Señor, sabemos que tú eres el rabí. Y en un momento en esta conversación decanta el diálogo cuando Jesús le dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, repita conmigo, hermano, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí usted lo encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16, cómo Jesús se conecta desde su ministerio
con este acontecimiento en el desierto y alude justamente a estos libros, a este libro puntualmente como es el libro de Números. Entonces, hermanos, dentro de lo que se va desarrollando en estos primeros 5, en estos primeros capítulos de toda la Biblia, uno ve la mano de Dios, la mano poderosa de Dios obrando, acompañando, trabajando, porque como hemos estado aprendiendo un grupo de hermanos en estos días, Dios siempre está trabajando. Tenemos que abrir nuestros sentidos y encontrar y saber dónde Dios está trabajando en el mundo entero, desde lo macro, como también en el mundo individual, personal y familiar. Dios está trabajando y estamos llamados entonces a descubrirlo, y una gran ayuda para eso va a ser conocer la Biblia, conocer la Escritura, porque eso nos ayuda a entender los propósitos de Dios. Y quiero decirle que al final en estos libros uno ve y se da cuenta que todo dirige la mirada a Jesús. Jesús está a través de cada uno de estos libros que está acá, y a través del ministerio uno puede darse cuenta cómo Jesús estaba en el libro de Génesis, porque él también participó de la creación. Es más, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y nada de lo que hubiese sido hecho sin él. Entonces, Jesús también estaba en el principio, y por causa de él también fueron hechas todas las cosas. En el libro de Éxodo, Jesús es nuestro libertador, que liberta al pueblo también de la esclavitud allí en Egipto. Jesús va adelante, Jesús es la luz del mundo, así como esa luz iba delante del campamento israelita para dirigirlos y acompañarlos e iluminarlos en la noche. Jesús es santo, así como el libro levítico establece la santidad como una conducta, un elemento importante en la relación entre el hombre y Dios. Jesús es santo y nadie podía apuntarle con el dedo como si algo hubiese hecho, nadie podía reprenderle por alguna causa, muy por el contrario. Jesús está acompañándonos de día como de noche, así como el pueblo en su caminar y en su andar. También Jesús va al lado de su pueblo, y Jesús es como esa serpiente que es levantada en lo alto, así como el pueblo israelita al mirar esa serpiente era jurado del veneno de las serpientes. Así los israelitas, así hoy día el creyente, el hombre y la mujer, y tú que estás mirando y que estás escuchando y estás con nosotros, al mirar a Jesús esta mañana, al poner tu confianza en él, como dice la palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Mira a Jesús, así como el libro de Números apunta a Jesús. Mira a Jesús, que Él es el que fue colgado sobre el madero de la cruz. Y en Deuteronomio Jesús está presente porque Él es la ley. Él es el que se sentó ahí en el monte y comenzó a compartir esta nueva ley en este sermón del monte. Así como el pueblo estaba atento para escuchar a Jesús en aquel momento, el pueblo estaba atento también para escuchar a Moisés, quien le repetía la ley. Uno ve cómo estos libros, entre otros detalles, nos conecta con la persona más importante de toda la Biblia. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es el centro de la historia. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin, el primero y el último. En Él comienza la historia y en Él acaba la historia. Por lo tanto, en esta hora quiero invitarte a que pongas tu confianza en el Señor y veas a Jesús actuando a través de toda la Biblia, su presencia con nosotros. Y me llama la atención, estimados hermanos, este pasaje. Al intentar hacer alguna aplicación, quisiera compartir con ustedes lo que me llama la atención de estos 5 libros, puntualmente, entre otros textos, es lo que uno encuentra en Éxodo capítulo 1, versículo 11 al 14, como también en el capítulo 3, versículos 7 al 9, como dice ahí abajo. Si miro en la Biblia, la primera parte, antes de lo que está ahí en pantalla, en el verso 1, versículo 11, se nos muestra la situación en la que se encontraban los israelitas cuando ya se comenzaron a multiplicar y se salvaron del hambre, cómo ellos comenzaron a crecer en gran manera y los egipcios tuvieron temor, a tal punto que pusieron capataces para que los oprimieran, dice la Biblia. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, ¿ya? Por eso les imponían trabajos pesados, los trataban con crueldad. Eso es lo que pasaba en Egipto.
Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla de ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Entonces, frente a ese escenario difícil, y tal vez quiero hacer el paralelo con lo que nos encontramos hoy día, también somos un pueblo, somos un mundo que está siendo azotado, que está siendo tratado con crueldad, producto del COVID-19, producto de esta pandemia que lamentablemente ha arrancado la vida a tantas personas. En Chile prácticamente 22.000 personas. En Estados Unidos, en Brasil y otros países las cifras son tremendamente alarmantes. Estamos siendo azotados, estamos siendo tratados con crueldad. De alguna manera lo que nos está pasando hoy día, encontramos el paralelo con lo que vivían los israelitas en la tierra de Egipto. Pero cuando Dios llama a Moisés en esa zarza que ardía y no se consumía, en pleno desierto, después de unos 40 años, después que Moisés había escapado de Egipto porque había matado a un egipcio, después de estar refugiado 40 años y hacer del desierto, su tierra, un día, justamente tiene el encuentro más importante y que le da sentido y significado a su vida. Y en esa conversación que tiene Dios con Moisés, mientras Moisés no entiende mucho lo que está pasando y está muy sorprendido, le dice Dios a Moisés, ciertamente, ¿qué cosa dice ahí en amarillo? He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que, después que dice eso, he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para que llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Y agrega, han llegado a mis oídos. Dios escucha la oración, hermanos. Dios ve, Dios escucha y Dios responde. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen. Ese es el Dios que habló con Moisés, y hoy ese Dios es al que nosotros, tú y yo, por creer en Jesucristo, le llamamos Padre. Le llamamos Padre. Ya no ese es el Dios que está lejos, y aunque a algunos le veían lejos, tú te das cuenta, hermano, a través del relato de Éxodo, que Dios no está lejos. No lo ha estado nunca y no lo estará nunca. Porque así Él, mientras Él veía, escuchaba y conocía y llegaban a sus oídos estos gritos desesperados, Él decía, he descendido, me he propuesto actuar en favor de ellos y sacarlos, librarlos y llevarlos a una tierra como la que ellos desean y más que eso. Hermanos, estos 5 primeros libros nos hablan de este Dios que se va revelando y que Jesucristo vino a mostrarnos, y por eso cuando Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es encontrar en Jesús el mismo corazón del Padre, es tener con Jesús una relación para tener una relación también con Dios. Así que en medio de la pandemia y las dificultades que estamos pasando hoy día, si tú estás pasando por alguna dificultad y la enfermedad te está azotando, la preocupación por alguna familiar te está afectando y estás afligido, quiero decirte, toma esta palabra y mira cómo Dios te ve, mira cómo Dios escucha y además ve y date cuenta cómo Dios responde. Solo es necesario clamar porque este pueblo comenzó a rogar, a buscar el rostro de Dios. Por eso que Dios dice que los he escuchado quejarse. Conozco bien sus penurias y además termina, han llegado a mis oídos los gritos desesperados. Si hay desesperación en ti, qué bueno que este pasaje, que esta palabra, que estos 5 libros nos hablan de un Dios que está presente, de un Dios que sabe lo que nos está ocurriendo en este siglo XXI, en medio de esta pandemia o las que puedan venir. Sabe cómo estamos afligidos. No se ha ido, no se ha escapado, no se ha tomado un tiempo libre. Él está presente y está viendo, está escuchando y conoce perfectamente lo que nos está ocurriendo hoy día. Por eso es que, estimados hermanos, estimadas hermanas, y tú que estás escuchando, quiero invitarte en esta hora a buscar el rostro del Señor, a pedirle a Dios que se acerque a nuestras vidas,
que tome nuestro corazón, que nos mire con agrado, es que extienda su favor y su misericordia por sobre todos los que están pasando por aflicción. Así que te invito a orar. Te invito, deja lo que estás haciendo, quiero orar por ti desde esta pantalla, para que el Espíritu Santo, Dios mismo, allí, presente contigo, pueda ayudarte, y así como socorrió a los israelitas ayer, hoy día Dios sea tu auxilio, tu socorro en medio de las dificultades. Vamos a orar. Te invito a orar. Acompáñame en esta oración. Estimado hermano, hermana, amigo, amiga. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, tú estás presente, Señor, en medio de todo lo que ocurre, en medio de todo lo que sucede. Gracias, Señor, porque tu palabra viene a mostrarnos cuando leemos no solamente una rica literatura gramatical, Señor, no solamente una rica expresión hebrea, no solamente en la historia de un pueblo, sino cómo lo que va sucediendo allí se va conectando con lo que nos está sucediendo hoy día. Por lo tanto, tu palabra nunca pasará, nunca deja de ser, sigue teniendo pertinencia. Y si no tenemos respuesta es porque no las hemos ido a buscar. Y están allí en tu palabra y de alguna manera sencilla y resumida, Señor. He querido hoy día compartir parte de la riqueza que nos ofrece, Señor, estos primeros escritos. Y, Señor, me he detenido para hablar de lo que en uno de estos libros se nos relata: la aflicción, las penurias, las tristezas, las desesperanzas, las aflicciones de una multitud de gente y familias, con niños, con jóvenes, parejas, matrimonios, abuelos, en fin, que estaban viviendo una aflicción y todos los días tenían que salir a trabajar, recibían azotes, recibían malos tratos, había abuso contra sus derechos que no existían, que eran todos pisoteados. ¿Quién podría librarlos? ¿Quién los podría salvar? ¿Quién los podría ayudar? Tal vez rogaban que se levantase un nuevo faraón, alguien que tuviese un corazón bueno y entonces podría cambiar la historia. No sé, tal vez en qué cosas pensaron ellos como la esperanza, como la salida, la solución, no sé. Algo totalmente irreal seguramente. ¿Y cuántos murieron, nacieron esclavos y murieron siendo esclavos, maltratados y pisoteados, y tal vez cuántos muertos? Cuando no hay esperanza, tú eres el Dios que trae esperanza. Cuando no hay respuesta, tú tienes todas las respuestas. Cuando no hay salida, se abre la puerta en la oscuridad y tú la abres, porque Jesús es la puerta. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección. Gracias, porque Jesús es nuestro pan de vida. Jesús es nuestro libertador. Y en esta hora, Señor, así como escuchaste a este pueblo, llegó a tus oídos su clamor, viste sus penurias y te propusiste descender para librarlos y para sacarlos a una tierra espaciosa. Hoy te quiero pedir, Señor, por aquellos que están pasando alguna clase de aflicción, de dolor y dolencia, Señor, para que coloquen su mirada en ti, porque este pueblo clamó, rogó, lloró y tú los escuchaste. Señor, si alguien está llorando, si alguien está afligido, si hay alguno o alguna familia que están pasando momentos críticos, difíciles y de suma urgencia, en el nombre de Jesús hoy te pedimos que tú desciendas a esa familia, desciendas a ese hermano, a esa hermana, desciendas a esos amigos, donde sea que estén, sobre aquellos que están internados en una sala de hospital, en una UTI, en una UCI, producto de esta pandemia, de este virus, Señor, que ha hecho de ellos una víctima más. Te pedimos que extiendas tu mano. Si hay alguno, Señor, que está separado de ti, lejos de ti, ayúdale al volverse a ti. Si necesitas reconciliarte con Dios, haz conmigo esta oración y dile a Dios: Señor, en esta tarde te pido que me perdones todos mis pecados, que me ayudes y me des fuerzas para volverme a ti, confiar en ti y dejarte que vayas no solo conmigo, sino que vayas delante de mí. Gracias, Señor. Ayúdame en mi aflicción, ayúdame en esta preocupación, ayúdame con esta carga. Tómala en tus manos, te las entrego todas a ti, para que yo pueda ver
tus milagros obrando en mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias. Bendice, ayuda, socorre y Señor, desciende. Desciende en estos días sobre muchos hogares, muchas vidas. Señor, desciende sobre nuestro país, líbranos, sácanos. Señor, desciende y ayúdanos. Gracias, Padre, por tu palabra, por el mensaje que tiene para nuestros días. Te alabo, Padre, te agradezco. Toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén.